del enfoque y actualización de infección de vías urinarias en pediatría. Es muy importante dentro del contexto del paciente febril sin foco claro siempre descartar la infección de vías urinarias y por ende así vamos a detectar tempranamente malformaciones nefrológicas antes de que el paciente nos llegue a una falla renal. Teniendo un diagnóstico específico vamos a instaurar un tratamiento correcto y la posibilidad de respuesta a dicho tratamiento. Los temas que vamos a manejar hoy van a ser diagnóstico, el estudio de imágenes, tratamiento, la profilaxis antibiótica y la disfunción intestino-vejiga, que es muy importante para evitar las infecciones de vías urinarias recurrentes. La infección de vías urinarias es la segunda causa más común de infección bacteriana en pediatría, seguida de las infecciones respiratorias. Menores de 7 años se da una incidencia de un 2 a un 8%. Del 5 al 8% de los niños menores de 2 años con fiebre sin foco aparente presentan infección de vías urinarias. Aproximadamente los primeros niños con primer episodio de infección de vías urinarias, un 30% desarrollan un segundo episodio. Los grupos de riesgo para infección de vías urinarias tenemos los lactantes, los niños en control de esfínteres, sobre todo entre los 18 meses y los 2 años, menores de 1 año no circuncidados, pacientes con anormalidades anatómicas y funcionales del tracto urinario. No hay datos en Colombia que nos hablen acerca de las visitas a urgencias pediátricas, pero sabemos que en Estados Unidos más de 500.000 visitas constituyen infección de vías urinarias. La morimortalidad está relacionada con urosepsis, acceso renal, lesión renal, riesgo de enfermedad crónica y por ende hipertensión, proteinuria. El 10 al 40% de los niños con pielonefritis desarrollan cicatrices renales, lo que va a empeorar el pronóstico a largo plazo desde el punto de vista renal. Antes de hablar del diagnóstico, vamos a hablar acerca de algunas definiciones para tener en cuenta en infección de vías urinarias. La Academia Americana de Pediatría nos habla de infección urinaria atípica, que es aquel paciente febril que ingresa a urgencias séptico, en mal estado, con presencia de una masa abdominal o vesical, con elevación de la creatinina, la cual es muy importante tener en cuenta de acuerdo a la edad del paciente para sí mismo hacer la interpretación. Aquel paciente que se le inicia manejo antibiótico de las 48 horas no vemos mejoría, o evidentemente es una infección por germen diferente a la E. coli. La infección urinaria recurrente es aquella que presenta 2 o más episodios de pielonefritis aguda en un año, un episodio de pielonefritis aguda y 1 más de cistitis, 3 o más episodios de cistitis. La pielonefritis aguda es aquel paciente febril con reactantes de fase aguda elevadas como la PCR, procalcitonina o la BCG. Son niños con alto riesgo de lesión renal, con aparición de cicatrices corticales, pielonefritis, a largo plazo falla renal, hipertensión. Infección urinaria no complicada. Es aquella infección de vías urinarias bajas, de bajo riesgo, el paciente está en buen estado, afebril, no hay reactantes de fase aguda elevados, no hay antecedentes nefrológicos, por lo único que consultan son síntomas miccionales, como la disuria, la quiuria, urgencia miccional. La cistitis hace parte de las infecciones de vías urinarias bajas, donde hay una infección localizada en la vejiga. El paciente está febril con presencia de síntomas miccionales y no hay riesgo de daño del parénquima renal. Bacteriuria asintomática es la presencia de bacterias en la orina en ausencia de signos o síntomas clínicos. Parcial de orina normal con un urocultivo positivo asintomático, donde la mayoría de las ocasiones no amerita intervención. Bueno, ahora sí vamos a hablar del diagnóstico. Para hablar del diagnóstico hay que tener en cuenta la triada siempre, que es la clínica, el parcial de orina y el urocultivo. Menores de 2 a 3 años que llegan a urgencias con signos típicos de infección de vías urinarias o aquel paciente con fiebre sin foco claro, siempre tenemos que descartarle una infección de vías urinarias. Se dice que el 5% de estos pacientes tienen infección de vías urinarias. El parcial de orina siempre se debe tomar antes de iniciar manejo antibiótico. El método de recolección es muy importante por el riesgo de contaminación. La Academia Americana de Pediatría refiere que con la bolsa recolectora no se debe hacer urocultivo, ya que el 85% de esos cultivos dan falsos positivos. Solamente es útil cuando el urocultivo nos sale negativo. En menores de 24 meses recomiendan tomar siempre la muestra por punción suprapúbica o por cateterismo vesical. Bueno, de acuerdo al método de recolección, asimismo se hace la interpretación del urocultivo. Por micción espontánea se dice que es mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia. Las últimas guías nos hablan de que si tenemos un paciente
con síntomas, con un urocultivo por emisión espontánea mayor de 50.000 unidades, hablamos de infección de vías urinarias. Cuando es tomado por cateterismo vesical, mayor de 50.000 unidades, pero si el paciente presenta síntomas y un urocultivo mayor de 10.000, ya hablamos de infección de vías urinarias. Por punción suprapúbica cualquier conteo y por bolsa recolectora definitivamente no es recomendable tomar el urocultivo. El parcial de orina. El parcial de orina debe interpretarse teniendo en cuenta el riesgo de contaminación y que sea una buena toma. La presencia de más componentes del uroanálisis nos va a dar mayor sensibilidad y por ende alta sospecha de infección de vías urinarias. Teniendo en cuenta que la esterasa glucositaria tiene una sensibilidad del 83%, los nitritos tienen una sensibilidad del 53% con una especificidad del 98%. Cuando tenemos esterasa glucositaria con nitrito más leucocitos y bacterias, la sensibilidad aumenta a un 99.8% con una especificidad del 70%. De ahí lo importante de hacer una buena toma del parcial de orina. El urocultivo definitivamente es el diagnóstico específico para infección de vías urinarias, donde tenemos que una bacteriuria significativa, donde se está aislando por punción suprapúbica 100 unidades formadoras de colonias por mililitros, o más de 10.000 en un cultivo tomado por cateterismo vesical, hablamos de infección de vías urinarias. Las bolsas estériles no son recomendables para tomar urocultivo, a no ser que el paciente tenga un urocultivo negativo, podemos hablar de que es definitivo el diagnóstico. El 85% de los cultivos positivos en realidad nos dan falsos positivos cuando se toman por bolsa recolectora. Los niños que controlan esfínteres siempre se debe recoger la muestra en la porción media de una emisión espontánea con una previo aseo, retracción del prepucio en los niños y en las niñas mantener separados los labios vulvares. Con eso disminuimos el riesgo de contaminación. Aquí les traigo unas guías donde tenemos cómo interpretan lo de las recomendaciones de imágenes en los pacientes de acuerdo a las guías de NICE europeas de la Academia Americana de Pediatría, donde lo claro es que todas coinciden en que debemos de hacer las imágenes en infección de vías urinarias atípica, infección de vías urinarias recurrente, en una ecografía prenatal alterada o cuando hay una ecografía postnatal anormal. Indicaciones de la ecografía. La ecografía es un método no invasivo, no irradia, económico y disponible en la mayoría de los centros de las instituciones de salud. Está indicado en todo paciente con primer episodio de infección de vías urinarias. No se debe repetir si tenemos una ecografía normal y puede hacerse definitivamente ambulatorio, no necesariamente el paciente tiene que estar hospitalizado. El inconveniente que tenemos es que es radiooperador dependiente, o sea, depende de lo que nos reporte el radiólogo, así mismo la vamos a interpretar. No es útil para diagnosticar reflujo, ni pielonefritis, ni cicatrices renales. ¿Qué vamos a ver en una ecografía renal? Vamos a ver el tamaño, la forma y la ubicación de los riñones, si tenemos una simetría renal, si tenemos duplicación renal, o sea, doble sistema colector, el diámetro AP de la pelvis, que es muy importante cuando estamos diagnosticando hidronefrosis, el espesor del parénquima renal, sobre todo en pacientes con falla renal crónica, la parte anatómica del uréter y la vejiga para diagnosticar vejigas neurogénicas. Esos son los parámetros que siempre debemos de buscar en una ecografía renal. La DMSA. La gammagrafía es un método diagnóstico útil para descartar lo que son las cicatrices y mirar la función diferencial de cada uno de los riñoncitos y para diagnosticar pielonefritis. ¿Cuándo está indicada? Cuando tenemos infección urinaria asociada a reflujo, que tengamos la sospecha por ecografía, infección urinaria atípica, infección urinaria recurrente, cuando hay anormalidades en la ecografía. No se debe hacer en el episodio agudo, contamos de 4 a 6 meses después de la infección para poderlo realizar. No va a cambiar en nada el manejo, es más para pronóstico a largo plazo que otra cosa. La cisturetrografía es un examen muy controversial en pediatría. Algunos pediatras dicen que toca tomarlo de entrada, otros dicen que hay que diferir y otros que ni se debe hacer. La cistografía miccional está indicada cuando hay infecciones urinarias atípicas, infecciones de vías urinarias recurrente o cuando contamos con una ecografía normal que nos está sugiriendo que haya un reflujo o un doble sistema colector
aquel paciente con historia familiar de doble sistema colector, de reflujo en los hermanos, la mamá con nefropatías, cuando estamos pensando en una valva de uretra posterior. Si tenemos una cisturetrografía normal, no debemos repetirla porque ya sabemos de que es un examen que es muy engorroso. Ya las otras imágenes, como el renograma o la urodinamia, se deben individualizar en cada paciente, pero nunca se deben de realizar en primer episodio de infección de vías urinarias. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. La edad del paciente es muy importante porque se sabe que todo menor de 3 meses febril con diagnóstico de infección de vías urinarias debe darse su tratamiento antibiótico endovenoso. La clínica es muy importante porque no es lo mismo un paciente que luce séptico, que no tolera la vía oral, deshidratado, a un paciente que llega sin fiebre, o sea, febril, pero no llega con unos síntomas bien claros, entonces se puede manejar ambulatoriamente. La parte epidemiológica es muy importante para la elección del antibiótico. Se dice que el antibiótico ideal es el que tiene mejor difusión en el parénquima renal y en la orina, baja toxicidad, mejor tolerado y menor espectro posible para evitar la resistencia. Se habla de que la micacina es muy útil para el manejo de la infección de vías urinarias por E. coli. La localización también es importante si es una infección de vías urinarias alta o una infección de vías urinarias bajas, que ya sabemos que la baja no nos va a dañar el parénquima renal, se puede manejar vía oral, y las vías altas depende del estado clínico del paciente. El aislamiento microbiológico es muy importante si estamos ante la presencia de un urocultivo con germen no frecuente o con un germen frecuente. Asimismo, también vamos a orientarnos cómo va a ser el tratamiento. La tolerancia. La Academia Americana de Pediatría nos dice que no hay diferencia en eficacia entre dar el antibiótico vía oral o endovenoso. Lo importante es que tengamos un paciente que lo tolere, que esté en buenas condiciones para poder recibir el antibiótico vía oral. Esta diapositiva la saqué del PRECOT del año pasado, que es el tratamiento recomendado en infección de vías urinarias en Colombia, donde tenemos que manejamos la micacina, Astronan, cefepime, piperaciclina, tazobactam. Vía oral, el trimetoprim, la cefalexina, la ciprofloxacina, la nitrofurantoína. Estamos hablando cuánto es la duración del tratamiento antibiótico. Algunos estudios hablan que 7 días, otros 10, otros 14 días. Básicamente lo que estamos haciendo es llevando un tratamiento a 10 días, pero no necesariamente tiene que ser endovenoso los 10 días. Se dice que a las 48 horas, si hay una buena respuesta al manejo antibiótico, se puede continuar el antibiótico vía oral. Solamente damos 14 días en aquellos pacientes con urosepsia, acceso renal o pielonefritis bilaterales. Ese es un metaanálisis que nos habla de bacteriuria asintomática, donde dice que los urocultivos positivos en ausencia de síntomas es una bacteriuria asintomática, que la incidencia está entre el 1 al 2% y varía con la edad. Los pacientes con malformaciones anatómicas urinarias como las vejigas neurogénicas cursan con bacteriurias asintomáticas, y las bacteriurias asintomáticas en la mayoría de los casos no es necesario tratarlas. ¿Cuándo los vamos a manejar? Cuando tenemos trasplantados renales, inmunocomprometidos o aquel niño que va a ser llevado a un procedimiento urológico. Trae esta diapositiva para hablar de los probióticos, aunque no hace parte del tratamiento, pero es de lo que actualmente se habla mucho. Se sabe en los últimos estudios es que solamente sirve para manejar los síntomas, mas no es coayudante ni va a reemplazar el antibiótico. Son lactobacilos que lo que van a hacer es producir productos antimicrobianos que compiten con el uropatógeno por el hierro, que ese es esencial para las funciones bacterianas. Ocupa el espacio epitelial para prevenir la adherencia a bacterias uropatógenas. El jugo de cranberry y el jugo de arándano lo que evita es la adhesión de la bacteria a nivel del uroepitelio, para así evitar que se produzcan las infecciones de vías urinarias. Se dice que esto es muy importante utilizarlo, sobre todo en aquellos pacientes con infecciones de vías urinarias recurrente, para disminuir la incidencia, pero que tengan tracto urinario totalmente normal. La dosis es de 5 mililitros de jugo de cranberry hasta 300 mililitros al día. Se da al cabo de 6 meses. Profilaxis antibiótica. Hay mucha controversia si vale la pena dejar profilaxis o no debido a la alta resistencia que se produce. Se dice que solamente se debe manejar en aquellos pacientes con reflujo vesicoureteral grado 3 o más, uropatías obstructivas, infección de vía urinaria recurrente, hasta que controlemos los factores de riesgo, y en primer episodio de infección de vías urinarias hasta que practiquemos los estudios de imágenes. Este es un metaanálisis de Cochrane donde nos está hablando acerca de la
profilaxis antibiótica, donde dice que existe un beneficio en la reducción de las infecciones urinarias, pero es muy pequeño comparado con la resistencia bacteriana que se produce. Los antibióticos que se utilizan para profilaxis generalmente el trimestoprim, la nitrofurantoína y la cefalexina. Ya para terminar, vamos a hablar acerca de la disfunción intestino-vejiga, que es un problema actual muy importante de controlar para así disminuir el riesgo de infección de vías urinarias. Siempre que vamos a hacer la anamnesis en estos pacientes debemos de preguntar sobre síntomas sugestivos de disfunción vesical, como si hay escape de orina durante el día, si el niño moja la ropa interior, la frecuencia de escapes intermitentes, si hay incontinencia diurna en aquellos pacientes que ya controlan, cuántas veces van al baño en el día, si empiezan a hacer poses antes de orinar, como tocarse los genitales, cruzar las piernas, posición de cuclillas. Todos estos factores de riesgo que se pueden manejar van a disminuir el riesgo de hacer infección de vías urinarias recurrentes unido al manejo del estreñimiento. El estreñimiento siempre se debe controlar porque es un factor de riesgo importante para infección de vías urinarias recurrente, sobre todo a largo plazo, que es lo que nos va a producir el daño renal y el compromiso de la función renal. Aquí les quiero traer como unas primicias para llevar a casa, donde tenemos que tener siempre en cuenta que todo paciente febril sin foco claro se le debe descartar una infección de vías urinarias. El parcial de orina es un instrumento informativo y no invasivo que es rápidamente accesible, pero debe tomarse apropiadamente por el alto riesgo de contaminación. Aquel paciente séptico que ingresa a urgencias que debemos de una vez empezar manejo antibiótico, que estamos sospechando una infección de vías urinarias, debe tomársele de entrada el urocultivo por punción suprapúbica o por cateterismo vesical. Un parcial de orina normal y un urocultivo positivo sin síntomas es una bacteriuria sintomática que no se debe manejar en aquellos pacientes con tracto urinario normal. En primer episodio de infección de vías urinarias hacemos ecografía. Si esta es normal, no debemos de seguir repitiéndola en cada infección de vías urinarias. Gracias. He terminado esta revisión y les agradezco el espacio.